Del pastor al rey, la épica historia de David te espera. Desde su victoria sobre Goliat hasta su reinado sobre Israel, descubre traiciones, batallas y un legado que marcó la historia. ¿Conocerás sus secretos? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, tú, la vida en Belén. Un pueblo sencillo, rodeado de colinas áridas y el suave pastoreo de ovejas. David, un joven pastor, aún sin la gloria futura, se pasaba los días cuidando su rebaño. El sol caía sobre sus hombros mientras él guiaba a sus ovejas a los mejores pastos, aprendiendo la paciencia y la responsabilidad en el silencio de los campos. Era una vida humilde, pero llena de la belleza de la naturaleza y la quietud de la contemplación. El sonido de la sistra y el balido de las ovejas eran su música, el viento y el sol, sus compañeros. No tenía las riquezas de un palacio, pero poseía algo mucho más valioso, la conexión con la creación de Dios, una profunda espiritualidad que se cultivaba en la soledad del campo. Sus días eran largos y sus noches llenas de estrellas, una inmensidad que lo conectaba con algo más grande que él mismo. Aprendió a confiar en la providencia divina, observando cómo Dios proveía para su rebaño. A pesar de la sencillez de su vida, David no era un simple pastor. Poseía una destreza innata con el arpa y una valentía que se revelaría pronto. Su corazón era sensible a la música y a la belleza, cualidades que lo acompañarían a lo largo de su vida, incluso en medio de las batallas y las intrigas de la corte. Su tiempo en Belén forjó en él un carácter fuerte y humilde, preparándolo para el extraordinario destino que le esperaba. Recuerda a Samuel, el anciano profeta, ungido por Dios. Él, guiado por la voz divina, buscaba al futuro rey de Israel. Imagina la escena, un ambiente solemne, el olor a incienso, la tensión palpable en el aire. Samuel, con su mirada penetrante, recorre a los hijos de Jesé, cada uno presentado como posible heredero. Pero Dios le dice que ninguno de ellos es el elegido. Tú, en este momento, sientes la anticipación, la incertidumbre, ¿quién será? Entonces, ¿qué ocurre? Samuel se sorprende. Dios le indica que el elegido no está entre los presentes. Te preguntas, ¿quién puede ser? La respuesta te llega en forma de un joven pastor, el menor de la familia, el que cuida las ovejas en el campo. Es David, llamado desde los pastos para un destino mucho mayor del que jamás imaginó. Piensa en la magnitud del cambio, de la vida sencilla a la grandeza real. Samuel, siguiendo las instrucciones divinas, encuentra a David. La escena es conmovedora, un encuentro entre un profeta anciano y un joven pastor. Samuel, con sus manos temblorosas, unge a David con aceite sagrado, un acto profético que sella su destino. Tú, como espectador, sientes la importancia de ese momento, una promesa, un pacto sellado entre Dios y David, un futuro rey ungido para gobernar a Israel. Un cambio de vida en un solo instante. Y entonces, tú ves a David, un joven pastor, escuálido pero con los ojos llenos de fe, frente al ejército israelita. La tensión es palpable. Al otro lado, Goliat, un gigante imponente, se burla de los soldados hebreos, desafiándolos a un combate singular. Su armadura brilla bajo el sol, su lanza parece una rama de un árbol gigante. El miedo se apodera de los corazones de los israelitas. Nadie se atreve a enfrentarlo. Pero David, confiado en el poder de Dios, se presenta ante Saúl. Rechaza la armadura del rey, prefiriendo sus propias armas, su honda y 5 piedras lisas. Tú lo ves, pequeño frente a la mole de Goliat, pero su fe es inquebrantable. Observa cómo David se acerca al gigante, confiado, mientras que el miedo se apodera de todos los que lo observan. El enfrentamiento comienza. Goliat ruge, avanza con furia. David, con una oración silenciosa en sus labios, se prepara. Tú ves la precisión con la que lanza la piedra. La escena se llena de suspense. La piedra se clava en la frente del gigante. Goliat cae con un estruendo ensordecedor. El ejército filisteo huye despavorido. Así que ahí estás, viendo a David, el joven pastor, convertido en héroe nacional. Su victoria sobre Goliat es la comidilla de todos en la corte del rey Saúl. ¿Te imaginas la escena, salón opulento, Saúl rodeado de sus cortesanos, y David, un tanto incómodo pero con una dignidad que impresiona, a su lado? La música de arpas y flautas resuena, contrastando con la tensión latente en el ambiente. Saúl, inicialmente impresionado por la valentía de David, lo toma bajo su protección. Pero, la semilla de la envidia ya ha comenzado a germinar en el corazón del rey. Las victorias de David en el campo de batalla se suceden. Cada triunfo lo convierte en un héroe aún más popular, eclipsando al propio rey. Tú ves cómo los soldados, antes fieles a Saúl, ahora miran a David con admiración y respeto.
La música de celebración se convierte en un eco constante de la creciente popularidad de David. La envidia de Saúl se intensifica, convirtiéndose en una amenaza palpable. Sus cambios de humor son cada vez más impredecibles, pasando de la amabilidad a la ira en un instante. La corte se divide. Algunos cortesanos, influenciados por la envidia real, comienzan a sembrar dudas sobre David en la mente de Saúl. Tú eres testigo de intrigas palaciegas, susurros en los pasillos y miradas llenas de malicia. Saúl, cada vez más inseguro y atormentado por su propia inseguridad, se deja llevar por la manipulación. La música festiva del comienzo se desvanece, reemplazada por una tensión inquietante. El ascenso meteórico de David ha sembrado la discordia en el reino, anunciando un futuro incierto. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Te encuentras ahora en los pasillos del palacio, y la música resuena. David, con su lira en la mano, calma la agitada mente del rey Saúl. Imagina la escena: Saúl, poderoso pero atormentado, sumido en una profunda melancolía, encuentra consuelo en el dulce sonido de la música de David. Es un joven pastor, sí, pero su talento con la lira es excepcional, un don divino que lo ha llevado hasta aquí. La música de David no solo es bella, es terapéutica. Tiene el poder de calmar la ira y la locura que a veces se apoderan de Saúl. Los ataques de furia del rey, sus momentos de paranoia y desconfianza, parecen apaciguarse con los suaves acordes de la lira. Es una escena conmovedora, la fuerza bruta del rey, frente a la serenidad y el talento del joven pastor. Un contraste impactante. Piensa en ello, el poder de la música para sanar, para consolar, para incluso controlar la mente de un rey. Para Saúl, la música de David es un bálsamo, un escape temporal de sus demonios internos. Pero este alivio es efímero, una tregua en la batalla contra su propia mente. La música, aunque poderosa, no puede vencer completamente la oscuridad que lo consume. La música cesa. La dulce melodía de tu lira ya no calma la tormenta en el corazón del rey. Saúl, consumido por la envidia, ve en ti una amenaza, una sombra que oscurece su reinado. Sus ojos, antes llenos de admiración, ahora brillan con una fría sospecha. Sientes el peso de su mirada, el cambio en su actitud, la semilla de la desconfianza que ya ha echado raíces en su mente. El ambiente se vuelve denso, cargado de una tensión palpable. Los intentos de asesinato comienzan a sucederse, sutiles al principio, luego más descarados. Cada día que pasa, la amenaza se hace más real. Las flechas que pasan rozándote, las trampas que se cierran justo antes de que caigas en ellas. Te das cuenta de que la corte ya no es un lugar seguro para ti. La lealtad de Jonatán, tu amigo, es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, pero incluso él no puede protegerte de la creciente furia de Saúl. La decisión es inevitable. Debes huir. Dejar atrás el lujo y la seguridad del palacio y enfrentarte a lo desconocido. Reúnes a tus leales guerreros, hombres que han visto tu valor y creen en tu liderazgo. Con ellos a tu lado, comienzas tu viaje, un éxodo hacia un futuro incierto, con la espada de Saúl siempre acechando en la distancia. El camino es largo y peligroso, pero tu fe y tu coraje te guiarán. Pero en medio de la oscuridad de la persecución, un rayo de esperanza brilló para ti. Jonatán, el hijo del rey Saúl, un príncipe noble y valiente, vio en ti no una amenaza, sino un hombre justo y elegido por Dios. Su corazón, libre de la envidia que consumía a su padre, reconoció tu valor y tu rectitud. Una amistad inusual, sagrada, floreció entre dos hombres destinados a caminos aparentemente opuestos. Jonatán, a pesar del peligro que implicaba, te defendió ante su padre, suplicando por tu vida. Su lealtad era inquebrantable, un faro de luz en la tormenta de la envidia real. Él comprendió la voluntad de Dios y se convirtió en tu protector, un escudo contra la ira ciega de Saúl. Tu amistad se fortaleció con cada prueba superada, un vínculo forjado en la adversidad. Recuerda, tú no eras solo un pastor, sino un hombre ungido por Dios. Jonatán, en su sabiduría, lo reconoció. Él te ofreció su amistad, su apoyo incondicional, su lealtad a prueba de todo. Fue un acto de valentía y fe, una muestra de la verdadera amistad, que trascendió las diferencias de estatus y las luchas por el poder. Jonatán, con su lealtad inquebrantable, te ayudó a escapar de la furia de Saúl. Te encontraste huyendo, perseguido, con la espada de Saúl colgando sobre tu cabeza. Pero no estabas solo. En tu huida, gente que creía en tu justicia, en tu inocencia, comenzaron a unirse a ti. Pastores, hombres cansados de la tiranía, guerreros valientes que veían en ti un líder. En el desierto, tu pequeño ejército fue creciendo. Cada hombre traía sus habilidades, su lealtad, su fe en el Dios de Israel. Tu liderazgo, forjado en la adversidad, los inspiró.
Aprendiste a confiar en ellos, a formar un equipo unido, a luchar como una sola unidad contra la amenaza constante del rey Saúl y sus soldados. Ese grupo diverso, esa pequeña comunidad de fugitivos, se convirtió en tu familia. Compartían tu comida, tus miedos, tus esperanzas. Te protegían, te defendían, te seguían con una fidelidad inquebrantable, incluso cuando la situación parecía desesperada. En ese desierto inhóspito, forjaste lazos más fuertes que el acero, lazos de hermandad y lealtad que te acompañarían hasta el fin de tus días. En el desierto, la soledad te envolvió como una manta áspera. El hambre y la sed eran tus compañeros constantes, pero la amenaza de Saúl era aún mayor. Un día, mientras tú y tus hombres descansaban en una cueva, escuchaste el sonido de pasos. Era Saúl, acompañado de algunos soldados, buscando refugio del sol abrasador. El rey, agotado y vulnerable, se encontraba a tu merced. Abisai, uno de tus hombres más valientes, susurró, esta es tu oportunidad. Mátalo mientras duerme y acabarás con todo esto. La tentación fue enorme. Era la solución fácil, la venganza que muchos esperaban. Pero en ese momento, algo cambió dentro de ti. Recordaste la unción de Samuel, la promesa divina. ¿Podrías realmente manchar tus manos con la sangre del ungido del Señor? Con un gesto silencioso, detuviste a Abisai. Te acercaste a Saúl, que dormía profundamente. Observaste su rostro cansado, marcado por la preocupación y la batalla. Cortaste un pedazo de su manto, como prueba de tu encuentro, y luego te retiraste silenciosamente con tus hombres, dejando al rey en paz. Habías tenido la oportunidad de matarlo, pero elegiste la misericordia. La decisión marcó tu liderazgo y tu futuro. Un día, mientras descansabas, un grupo de filisteos te atacó por sorpresa. Eran muchos, pero tú y tus hombres, aunque pocos, luchaban con el coraje de leones. La batalla fue feroz, el sol caía a plomo, y la sed apretaba tus gargantas, pero la victoria fue tuya. El botín fue significativo, armas, provisiones, y la satisfacción de haber superado la adversidad. Esa victoria fortaleció tu espíritu y el de tus hombres, mostrando a todos que, aunque en el desierto, no estaban indefensos. No pasaron muchos días cuando te enfrentaste a otro desafío. Esta vez, fueron los amalecitas, conocidos por su crueldad. Te sorprendieron durante la noche, pero tu astucia y la valentía de tus hombres evitaron una masacre. Con tácticas inteligentes, los rodeaste y los sorprendiste al amanecer, consiguiendo una victoria decisiva. El botín fue aún mayor que la vez anterior, aliviando la escasez y fortaleciendo tu posición en el desierto. Cada victoria te consolidaba como un líder capaz y audaz. Tu reputación crecía, atrayendo a más hombres a tu causa. No solo eras un pastor ungido por Dios, sino también un guerrero exitoso, un líder que inspiraba confianza y lealtad. La vida en el desierto, llena de peligros, se convertía en una forja que moldeaba tu carácter y preparaba el camino hacia un destino mucho mayor. Tus victorias eran más que batallas ganadas, eran un testimonio de tu fe y tu coraje. La noche era oscura, el viento susurraba entre las rocas. Tú y tus hombres estaban ocultos, observando el campamento de Saúl. El rey dormía, vulnerable. La oportunidad era perfecta, una daga en la mano podría acabar con todo. Tus compañeros te miraban, expectantes, esperando la señal. Pero tú, recordando la unción de Samuel, la promesa divina, sentiste un peso inmenso en el corazón. ¿Cómo podrías levantar tu mano contra el ungido del Señor? Recordaste las palabras de Jonatán, tu fiel amigo, quien te había advertido sobre la ira ciega de Saúl. Sabías que matar al rey sería un acto de traición, no solo contra Saúl, sino contra Dios. Además, ¿qué ganabas con su muerte? Solo más violencia, más derramamiento de sangre. En silencio, te apartaste de la escena, dejando a tus hombres con una pregunta en sus ojos. Tu decisión, aunque incomprendida, estaba tomada. Más tarde, otra vez. Saúl, exhausto y vulnerable, descansaba en una cueva. Tú y un pequeño grupo de hombres lo encontrasteis allí. De nuevo, la tentación te acechaba. Tus hombres susurraban planes, pero tú lo viste, a Saúl, con su armadura desgastada, su corona torcida, un rey derrotado, lleno de angustia y soledad. Y nuevamente, la compasión se impuso a la venganza. Te negaste a aprovechar la ventaja, te negaste a manchar tus manos con la sangre del rey, incluso cuando tus compañeros no entendían tu decisión. Tu mano temblaba sobre la daga. Saúl, vulnerable, dormía profundamente. La tentación era inmensa, el fin de la persecución a tu alcance. Pero la promesa a Dios resonaba en tu interior, un eco de la unción de Samuel.
Recordaste la compasión de Jonatán, la lealtad de tus hombres, y la imagen de un reino unificado bajo tu gobierno. ¿Podrías derramar sangre inocente y aún así ser el rey que Dios había prometido? Te retiraste. Al amanecer, la batalla entre los filisteos y los israelitas ya había comenzado. La noticia de la muerte de Saúl y Jonatán te llegó como un golpe. Una mezcla de tristeza y alivio te invadió. El fin de la era de Saúl, marcada por la guerra y la persecución, había llegado. Ahora, tú estabas llamado a liderar a tu pueblo. La noticia de tu victoria sobre los filisteos y la muerte de Saúl se extendió rápidamente. Las tribus de Israel, cansadas de la guerra y el caos, te reconocieron como su rey. En Hebrón, fuiste ungido por segunda vez. Tu reinado comenzaba, no con la sangre de tus enemigos, sino con la promesa de paz y unidad. El largo camino hacia la unificación de Israel había comenzado. Tras la muerte de Saúl, un silencio pesado cayó sobre el reino dividido. Tú, David, te encontrabas en Hebrón, una ciudad en Judá, lejos del tumulto y la incertidumbre que reinaban en el norte. Los ancianos de Judá te ungieron rey, reconociendo tu liderazgo y tu valentía. Era un comienzo humilde, un pequeño reino en comparación con la ambición de unificar todo Israel, pero era un comienzo. Tu reinado en Judá comenzó con desafíos. Es-Baset, hijo de Saúl, aún contaba con el apoyo de varias tribus del norte, reclamando el trono para sí. Pero tú, con la lealtad de los hombres que habían luchado a tu lado durante años, comenzaste a consolidar tu poder en el sur. Cada victoria, cada alianza forjada, era un paso más hacia la unificación de un reino fragmentado. Poco a poco, tu influencia creció. Ciudades importantes de Judá se rindieron a tu autoridad, reconociéndote como su legítimo rey. La gente veía en ti la promesa de estabilidad y prosperidad, un respiro del caos que había seguido a la muerte de Saúl. El sur de Israel, bajo tu mando, se unificaba, fortaleciéndose, preparando el escenario para una confrontación final por el control de todo el reino. Tras la muerte de Saúl, la incertidumbre reinaba. Tú, en Hebrón, te habías consolidado como rey de Judá, pero el norte seguía dividido y en manos de los israelitas. La ambición de Is-Boset, el hijo de Saúl, de mantener el trono, generó una guerra civil que amenazaba con destruir lo poco que quedaba de la unidad israelita. Sentías la responsabilidad de unificar las tribus, de devolver la paz a tu pueblo. Sabías que esta tarea sería difícil, pero no te rendirías. La batalla por la reunificación fue larga y sangrienta. Los ejércitos de Is-Boset, aunque superaban en número a tus tropas, carecían de la unidad y la determinación que tú y tus hombres poseían. Recuerdas las batallas, la estrategia, el coraje de tus guerreros. Peleaste con valentía, guiando a tus hombres con la misma destreza que en tu juventud, como pastor, enfrentaste a Goliat. Cada victoria te acercaba a tu objetivo, la unificación de Israel bajo tu reinado. Tras años de conflicto, la victoria llegó. El ejército de Is-Boset fue derrotado, y él mismo cayó en manos de sus enemigos. Su muerte marcó el fin de la guerra civil. Tú, David, te convertiste en el rey unificador de todo Israel, llevando consigo la esperanza de una era de paz y prosperidad. La unificación no fue fácil, pero tu liderazgo firme y tu fe inquebrantable te guiaron hacia el éxito. El reino dividido se convirtió en uno solo, bajo tu gobierno. Tras la muerte de Is-Boset, el camino hacia la unificación de Israel estaba despejado. Tú, David, ya rey en Judá, fijaste tu mirada en Jerusalén, una ciudad estratégica, inexpugnable por sus emplazamientos rocosos y un símbolo de poder. Era el momento de actuar, de demostrar tu valía no solo como líder militar, sino como el futuro rey de un pueblo disperso. La conquista no fue fácil. Jerusalén, en manos de los jebuseos, estaba fuertemente fortificada. Pero tu ejército, fiel y aguerrido, tras arduas batallas, logró abrirse paso por las defensas. La valentía de tus hombres, su lealtad incuestionable, fueron la clave de la victoria. Tras la conquista, tú, David, ordenaste la limpieza de la ciudad, preparándola para convertirse en la capital de tu reino. Era un símbolo poderoso, Jerusalén, una ciudad conquistada, ahora se convertía en el corazón de Israel, un lugar de unión y esperanza para todo tu pueblo. Con la ciudad limpia y segura, la consagración de Jerusalén como capital fue un evento solemne. Se realizaron ofrendas, se cantaron himnos de alabanza, y tú, David, ofreciste plegarias de agradecimiento por la victoria. Así, Jerusalén, antes un bastión inexpugnable, se transformó en el centro del reino unificado de Israel bajo tu mandato. Tras asegurar Jerusalén, tu siguiente objetivo fue traer el arca del pacto a la ciudad. Recuerda la importancia de este objeto sagrado, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo.
Para ti, traerla a Jerusalén significaba consolidar tu reinado y establecer un centro espiritual para todo Israel. Imagínate la emoción, la expectación, toda la nación te acompañaba. La procesión fue un espectáculo impresionante. Miles de israelitas, hombres, mujeres y niños, te seguían, cantando himnos y tocando instrumentos. La llegada del arca a Jerusalén fue recibida con una alegría desbordante. Fue un momento de gran celebración, un testimonio de la fe y la unidad del pueblo de Israel bajo tu liderazgo. Tú, como rey, dirigiste la ceremonia, ofreciendo sacrificios y orando a Dios. El arca del pacto no era simplemente una caja de madera, representaba la presencia de Dios, su pacto con su pueblo y la promesa de protección y guía. Su llegada a Jerusalén marcó un nuevo comienzo para Israel, una era de paz y prosperidad bajo el reinado de Dios. Para ti, era el símbolo de la legitimidad de tu reinado y el inicio de una nueva era dorada para la nación unificada. Tras traer el arca, tu reinado se expandió con rapidez. Recuerda tus primeras victorias, pequeño David, contra los filisteos. Ahora, con un ejército poderoso a tus órdenes, conquistaste Moab, Edom y Damasco. Imagina el rugido de la guerra, el choque de espadas, la tierra teñida de rojo. Tu nombre resonaba en cada batalla, sembrando el terror en tus enemigos y la esperanza en tu pueblo. Aram, los amonitas, también se doblegaron ante tu poderío. Tus generales, hombres valientes y leales, extendieron tus fronteras, llevando la paz y el orden a tierras antes devastadas por la guerra. Piensa en la satisfacción de ver tu reino crecer, de unir a las 12 tribus de Israel bajo un solo cetro, un legado que perduraría a través de los siglos. Construiste un imperio sólido, una fortaleza contra las amenazas externas. Pero recuerda que no fue solo fuerza bruta. Tu estrategia militar, tu inteligencia y tu capacidad para inspirar a tus tropas fueron claves para tu éxito. Cada victoria fue un paso más hacia la unificación de Israel, un sueño que comenzó en el campo de batalla contra Goliat y que ahora se hacía realidad. Tu nombre, sinónimo de valor y sabiduría, se grababa en la historia de tu pueblo. Recuerda, tú, pequeño David, tras la victoria sobre los filisteos y la unificación de Israel, no solo consolidaste tu reino, sino que también te acercaste a Dios con un corazón humilde. Fue entonces cuando el Señor te hizo una promesa trascendental, un pacto que sellaría el futuro de tu linaje para siempre. Un pacto que aseguraba la perpetuidad de tu dinastía, un reino que perduraría a través de generaciones. Dios te aseguró que tu descendencia reinaría para siempre, que un heredero de tu sangre sentaría su trono en Jerusalén generación tras generación. Imagina la magnitud de esa promesa, el peso de la responsabilidad, el honor inmenso de ser el elegido para perpetuar la línea real, un linaje bendecido por el mismo Dios. Esa promesa, ese pacto, marcó el destino de tu pueblo, de Israel. Pero recuerda, tú, que este pacto no estaba exento de condiciones. La fidelidad a Dios, la justicia en tu reinado, la perseverancia en la fe, todo era crucial para mantener la promesa vigente. La prosperidad de tu reino y la continuidad de tu dinastía dependían de tu obediencia a los mandamientos divinos. La historia recordaría tanto tus victorias como tus errores. Recuerda tu reinado, David. El poder, la gloria, te habían cegado. Desde las alturas de tu palacio, viste a Betsabé, una mujer de belleza incomparable, bañándose. Un deseo ardiente, una flama prohibida, te consumió. Olvidaste tus promesas a Dios, tus responsabilidades como rey. Un simple acto de lujuria, una decisión impulsiva, sembró la semilla de la destrucción en tu vida. La orden llegó, fría y calculadora. Urías, el esposo de Betsabé, un guerrero leal, fue enviado a la primera línea de batalla, un sacrificio para ocultar tu pecado. La muerte de Urías te persiguió, una sombra oscura que te recordaba la gravedad de tus actos. El arrepentimiento, aunque llegó, no borró la culpa. La sangre de Urías manchó tu conciencia. El profeta Natán llegó, con una parábola que te desnudó el alma. La historia del rico que arrebató la única oveja a un hombre pobre, te confrontó con la crueldad de tus acciones. Las lágrimas brotaron, un lamento sincero por tu pecado. El arrepentimiento, profundo y sincero, llegó, pero la marca del pecado quedaría para siempre. La justicia divina no se podía ignorar. La consecuencia de tus actos fue inmensa. La muerte de tu hijo recién nacido, un dolor indescriptible. La espada nunca se apartaría de tu casa. Tu familia, tu reino, sufrieron las consecuencias de tu pecado. A pesar del arrepentimiento, la lección fue dura, una marca indeleble en tu historia, un recordatorio del peso de las decisiones que tomamos. Así que mandaste a Uría, el marido de Betsabé, al frente de la batalla, a la muerte segura. Pensabas que la guerra te cubriría, que nadie sospecharía. Pero la verdad,
como un cuchillo afilado, te perseguía. Esa noche, mientras dormías, ¿qué pesadillas te atormentaban? ¿El rostro de Betsabé, la sangre de Uría, la culpa te carcomía por dentro? El profeta Natán, con su sabiduría, te confrontó. Sus palabras, como flechas, dieron en el blanco. No había escapatoria. Tu engaño, tu ambición, tu falta de respeto a Dios, todo quedó al descubierto. La justicia divina, implacable, se cernía sobre ti. ¿Sentiste el peso de tu pecado, la magnitud de tu crimen? Las consecuencias de tus actos fueron devastadoras. La muerte de Uría, el dolor de Betsabé, el juicio de Dios. Tu hijo, fruto de tu pecado, murió. El sufrimiento te alcanzó, te marcó para siempre. ¿Aprendiste de tu error? ¿El remordimiento te acompañó el resto de tus días? Pero Natán, el profeta, llegó como una tormenta inesperada. Te enfrentaste a la verdad de tus acciones, a la gravedad de tu pecado. ¿Recuerdas la imagen de Natán, su voz firme, describiendo al rico que arrebató la única oveja al pobre? La culpa te abrumó, la comprensión de tu traición te golpeó como un mazo. No había escapatoria. Confesaste tu pecado, la crueldad, la injusticia, el terrible peso de tu traición a Dios y a Uría. La confesión fue un torrente de dolor y arrepentimiento. No hubo excusas, solo la aceptación de la terrible verdad. Reconociste tu falta, la profunda herida que habías infligido. Fue un momento crucial, un punto de inflexión en tu vida, un profundo descenso a las profundidades del alma antes de la ascensión. El peso de tu pecado era inmenso, pero también lo era tu deseo de redención. Pero en medio de la oscuridad apareció la luz. A pesar de la enormidad de tu pecado, la misericordia de Dios brilló. Escuchaste las palabras de Natán, palabras de juicio, sí, pero también de esperanza. El perdón divino, una promesa de consuelo en medio de la devastación, te envolvió como un bálsamo curativo. La consecuencia de tus actos permanecería, pero la puerta del arrepentimiento se abrió para ti. La semilla de la discordia ya estaba sembrada. Absalón, tu hijo, guapo y carismático, cultivaba la envidia en el corazón de los israelitas. Susurros en tu contra, promesas de un reinado mejor, un gobierno más justo, todo orquestado para minar tu autoridad. La traición se gestaba a la sombra de tu propia casa, y tú, absorto en los asuntos del reino, no lo percibías. La rebelión estalló. Absalón levantó un ejército formado por aquellos que se habían dejado seducir por sus promesas. La guerra civil se desató, hermanos contra hermanos, súbditos contra su rey. Tú, con tu leal ejército, te enfrentaste a la traición de tu propio hijo, una batalla que te desgarraba el alma. La batalla fue cruenta, llena de dolor y derramamiento de sangre. En medio del caos, Joab, tu general, te suplicó que no participaras directamente en la lucha, temiendo por tu vida. La victoria llegó, pero a un alto costo. Absalón, tu hijo, tu carne y tu sangre, cayó en la batalla. La noticia te golpeó como un rayo. Absalón, tu propio hijo, había levantado una rebelión contra ti. El reino que con tanto esfuerzo habías unificado, ahora se tambaleaba bajo la amenaza de una guerra civil. El peso de la corona, antes una fuente de orgullo, se convirtió en una carga insoportable. Sentiste el filo del miedo, la traición de los tuyos te había dejado vulnerable, desprotegido, solo ante la tormenta que se avecinaba. Tuviste que huir, abandonar Jerusalén, dejar atrás todo lo que habías construido. La huida fue desesperada, una carrera contra el tiempo. Cada paso era una lucha por la supervivencia, cada momento una prueba de tu fe. La lealtad de algunos de tus hombres se puso a prueba, algunos te abandonaron, otros permanecieron fieles a tu lado, compartiendo tu sufrimiento y tu incertidumbre. El lujo del palacio quedó atrás, reemplazado por la dureza de la vida al aire libre, la incertidumbre del futuro, la amenaza constante de la persecución. La pérdida del reino te había despojado de todo, excepto de tu fe y de un puñado de amigos. La experiencia te marcó profundamente. La traición de tu hijo, la pérdida de tu reino, el abandono de muchos que antes te seguían, todo esto te hizo cuestionar tu liderazgo, tu capacidad, tu propia humanidad. Sin embargo, en medio de la oscuridad, un resquicio de esperanza permaneció. La fidelidad de unos pocos, la fuerza de tu espíritu, y sobre todo, tu fe inquebrantable en Dios, te mantuvieron en pie, preparándote para lo que estaba por venir. La lucha por la supervivencia te había despojado de todo, pero también te había purificado, moldeándote para la prueba final. La batalla fue feroz, tú lo viste con tus propios ojos. El rugido de los hombres, el choque de las espadas, el grito de los caballos. Absalón, tu hijo, cabalgaba al frente de sus tropas, una imagen que te llenó de una mezcla de dolor y determinación.
Sabías que debías actuar con rapidez, y la estrategia se te presentó clara como el agua de un manantial. Joab, tu fiel general, comprendió tus planes al instante. Sus hombres lucharon con la furia de leones, y poco a poco, la marea de la batalla comenzó a cambiar. La visión estratégica de Joab, combinada con el valor de tus soldados, resultó decisiva. La muerte de Absalón te golpeó con una profunda tristeza, a pesar de la traición. No era la victoria que esperabas, pero era una victoria necesaria. La rebelión estaba aplastada. El reino, aunque herido, comenzaba a sanar. El regreso a Jerusalén fue lento y solemne. La gente te recibió con alivio y alegría, reconociendo tu liderazgo y tu capacidad para restaurar la paz. El reino, una vez más, estaba bajo tu mando. La reconstrucción comenzaría, lenta pero segura. La batalla terminó, el polvo se asentaba, y el silencio era más pesado que el fragor de la guerra. Tuviste caer a Absalón, tu propio hijo, un golpe cruel que te dejó con el corazón desgarrado. La noticia corrió como la pólvora, un golpe devastador para tu reino. La alegría de la victoria se convirtió en ceniza en tu boca. El peso de la corona, que tanto anhelabas, se sentía ahora insoportable. Joab, tu fiel general, te encontró sumido en la desesperación. Te recordó el costo de la rebelión, la sangre derramada, y la necesidad de restablecer el orden. Sus palabras fueron como un golpe de realidad, sacudiéndote del letargo de la tristeza. La guerra había terminado, pero el juicio aún no. Tenías que decidir el destino de tu reino, herido pero aún vivo. La muerte de Absalón trajo consecuencias que resonaron a través de todo Israel. La rebelión había dejado heridas profundas, y la reconstrucción del reino sería una tarea larga y difícil. Pero a pesar de la pérdida, la vida continuaba. Tu reinado, marcado por la tragedia, debía seguir adelante. El peso de la corona, aunque pesado, era tu responsabilidad. El peso de la corona no opacaba el fuego que ardía en tu corazón. La victoria sobre Absalón, aunque amarga, trajo consigo una nueva claridad. La necesidad de honrar a Dios, de construir un templo digno de su gloria, se hizo más imperiosa que nunca. En tu mente, ya se alzaba majestuoso, un santuario para el arca del pacto, un lugar donde el pueblo de Israel pudiera acercarse a su Creador. Reuniste a los arquitectos y artesanos más hábiles del reino. Les mostraste tus bocetos, tus visiones, la grandiosidad del templo que deseabas erigir. Hablabas de oro y plata, de cedro del Líbano, de piedras preciosas. No se trataba solo de una construcción, sino de un testimonio de tu fe, una ofrenda a Dios por todo lo que te había dado. Pero sabías que la tarea era inmensa, que requeriría tiempo, recursos y, sobre todo, la bendición divina. Así que, con humildad, recogiste materiales, organizaste la mano de obra y preparaste todo lo necesario para la construcción del templo. Era un proyecto que trascendía tu reinado, un legado para las generaciones futuras, una promesa de eternidad sellada en piedra. El tiempo apremiaba. Tu reino, construido con esfuerzo y sangre, necesitaba un heredero digno. La sombra de la vejez se cernía sobre ti, y la sucesión era una cuestión vital para la estabilidad de Israel. Observabas a tus hijos, cada uno con sus propias virtudes y defectos, pero la respuesta ya estaba grabada en tu corazón. Salomón, tu hijo con Betsabé, poseía la sabiduría y la templanza necesarias para gobernar. La decisión no estaba exenta de controversia. Adonías, tu hijo mayor, ambicionaba el trono, y algunos nobles lo apoyaban. Pero tú, guiado por el Espíritu de Dios, habías tomado tu decisión. Natán, tu fiel profeta, jugó un papel crucial, asegurando la lealtad de los líderes militares y del pueblo, preparando el terreno para la coronación de Salomón. Bajo la atenta mirada de todo Israel, Salomón fue ungido rey. La ceremonia, llena de simbolismo y solemnidad, selló la transición de poder. La promesa de Dios a tu linaje se mantenía intacta. Tu legado, construido sobre la fe y la perseverancia, continuaría a través de tu hijo, asegurando la prosperidad y la unidad del reino. El peso de los años, rey David, se hacía sentir. Tu cuerpo, curtido por batallas y años de reinado, comenzaba a flaquear. La fuerza que te había llevado a la victoria sobre Goliat, la misma que te permitió unificar a Israel, ahora se desvanecía. Sentías el frío abrazo de la muerte aproximarse, un final inevitable para incluso el rey más poderoso. A pesar de tus errores, de las rebeliones y traiciones que enfrentaste, tu legado estaba asegurado. Habías guiado a tu pueblo, construyendo un reino unido y próspero. Jerusalén, la ciudad que conquistaste, se había convertido en el corazón de Israel, un símbolo de tu reinado. Tu nombre resonaría a través de los siglos, un testimonio de fe y valentía.
tu hijo Salomón, heredero de tu trono, estaba listo para continuar tu obra. Habías preparado el camino para la construcción del templo, un sueño que anhelabas ver realizado. Aunque la muerte te arrebataba, la promesa de Dios a tu linaje perduraría, una promesa que trascendería generaciones. Tu reinado llegaba a su fin, pero tu historia apenas comenzaba. Tu reinado, rey David, llegaba a su fin. La edad te pesaba, pero la sucesión estaba asegurada. Salomón, tu hijo, heredero legítimo, se preparaba para asumir la pesada corona. Habías visto su inteligencia, su sabiduría, cualidades que lo hacían digno de gobernar a tu pueblo. Recordabas con orgullo su juventud, la promesa que veías en él, la esperanza de un futuro próspero para Israel. Habías preparado a Salomón cuidadosamente, enseñándole las leyes, la administración del reino y la importancia de la justicia. Le habías legado tu experiencia, tus victorias y tus errores, con la esperanza de que él aprendiera de ellos. Sabías que el camino del rey no era fácil, pero confiabas en que Salomón estaría a la altura de las circunstancias. Y así, con tu bendición y la del pueblo, Salomón ascendió al trono. Un nuevo capítulo comenzaba para Israel, un capítulo lleno de esperanza y promesa. El joven rey, heredero de la leyenda de David, se preparaba para guiar a su pueblo hacia un futuro incierto, pero con la fortaleza del legado de su padre a sus espaldas. El peso de la corona era considerable, pero la determinación de Salomón era aún mayor. Tu reinado, David, dejó una huella imborrable en Israel. Imagínate, un pastorcito que se convirtió en rey, unificando a 12 tribus bajo un solo cetro. Antes de ti, la tierra estaba dividida, débil ante sus enemigos. Pero tú, con tu valentía y tu fe en Yahvé, forjaste una nación poderosa, respetada en toda la región. Piensa en la conquista de Jerusalén, convirtiéndola en la capital de tu reino, un símbolo de fuerza y unidad. Trasladaste el Arca de la Alianza a Jerusalén, un acto que marcó el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel. Su presencia en tu capital simbolizó la bendición divina sobre tu reinado y la promesa de un futuro próspero. Recuerda las victorias militares, la expansión de tu reino, la consolidación del poderío israelita. Todo esto fue posible gracias a tu liderazgo, tu estrategia y, sobre todo, tu profunda conexión con Dios. Tu legado no se limita a las conquistas militares. Legaste un reino unificado, una religión consolidada y una dinastía que se extendería por generaciones. Aunque cometiste errores, como la historia lo demuestra con la rebelión de Absalón, tu arrepentimiento ante Yahvé y tu búsqueda de su perdón te hacen un ejemplo de fe y humanidad. Tu historia, David, es una inspiración para todos aquellos que buscan la justicia, la paz y la reconciliación. Espero que hayas disfrutado de la historia del rey David. Su vida, llena de altibajos, nos deja una gran enseñanza. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.